Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un jueves más, un jueves noche más, en La Caja Negra, que como sabéis, pues se trata de organizar desorganizadamente un debate sobre un tema de actualidad, un tema único y a desarrollar durante una hora, o sea que inextenso y con total libertad, con total, como decía, desorganización, en el sentido que no es nada rígido, no hay nada previsto por anticipado, no hay preguntas que ya saben los contertulios, etcétera. Es todo lo contrario de las televisiones al uso. Así que voy a empezar a presentar a los 4 contertulios que tenemos esta noche. De allá para acá están sentados en orden distinto como lo tengo apuntado, a ver si no me equivoco. De allá para acá, Juan Zaldívar, que es químico. Buenas noches, Juan. Sí, soy Juan Pérez Zaldívar y soy químico. Sí, Muy bien, Pérez Zaldívar. Bienvenido. Muchas gracias. En segundo lugar, Francisco García Campa, que es historiador. ¿Qué tal, Francisco? Bien, vamos aquí. Bienvenido, gracias. En casa. En tercer lugar, Eduardo Madroñal, que es orientador y escritor. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, orientador educativo ya jubilado, y escritor en activo. Muy bien. Y bueno, escritor hasta que uno se muere siempre será escritor. Claro, y en último lugar, los últimos serán los primeros, Francisco Benavente, que es capitán de navío retirado. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches. Bien. Buenas Aquí noches. estamos. Pues no lo anuncié, pero el programa de hoy va a girar en torno a las tensiones de Estados Unidos con España y concretamente, por dar un detalle puntual, aunque será desbordado a lo largo de la tertulia, obviamente, a la amenaza más o menos seria, más o menos jocosa, nunca se sabe, de Trump, de echar a España de la OTAN si no cumple con el famoso 5% del presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el eje central o el punto central del debate. Ahora que eso desbordará, hablaremos, supongo, de las relaciones de España con Estados Unidos, de las relaciones militares, pero las civiles también, las económicas, porque esto al final, la amenaza son los aranceles, o sea que no es una cuestión militar, es una cuestión más amplia, no es una cuestión de dos países, ¿no? Así que inicio con la pregunta básica. ¿Nos van a echar de la OTAN, sí o no? A ver, ¿quién va? A ver, en principio, según la ley y según lo que yo conozco o sé, de la OTAN no nos pueden echar. Tendría que ser el país el que renunciase a estar en la OTAN. Sí. De acuerdo, no sé si es real o no con lo que estoy diciendo, pero creo que es así. Es decir, para salirse de la OTAN hay que ser todo el propio país el que quiera salir, no así para entrar, que tienen que ser todos los miembros de la OTAN los que te acepten. Sí. O sea que está difícil que nos puedan echar de la OTAN. Ahora, además con el matiz que hay que pedirlo con un año para salir, Sí. y pedírselo a Estados Unidos. Sí. Y pedírselo Bueno, de hecho, no a los demás. sí, porque Estados Unidos, de hecho, es el que más participación tiene en estos momentos en la OTAN. Casi las 2/3 partes de la OTAN y del patrimonio es de Estados Unidos, Sí, ¿no? está claro, no, estoy de acuerdo. A ver, más opiniones. De todos modos, yo insisto, más allá de las cuestiones puramente jurídicas, que son importantes, ¿no? Pero si el Consejo, como se llame, de la OTAN, decide que España no pinta nada y quedamos fuera, quedaremos de una manera testimonial, si se quieren, te desconectan las claves, por así decirlo. Nos marginan. No te cojan el teléfono y no estás en la OTAN, aunque jurídicamente estás en la OTAN. ¿Qué pasa, no? El tema A ver, Francisco. que puede ocurrir, ¿no? Al final la OTAN es una... Bueno, vamos a poner una comunidad de vecinos, Claro. en la que hay que pagar una cuota por coeficiente, ¿no? Claro. Y no te pueden echar de tu propiedad porque tú tienes tu casa. Claro. Pero bueno, te pueden hacer la vida imposible los vecinos. Claro. O te pueden hacer algo que no es desconectarte, que también, sino... la OTAN, aparte de servir para organizar las unidades, para tener estándares comunes, para hacer maniobras conjuntas, completar los ejércitos, uno especializándose en algunas cosas y otro complementa, tiene también el principio de defensa común, ¿no? Pues Sí. puede ser que, claro, si un día pasase algo, ¿no? Y hay un moroso en el edificio, que además presume de ser el moroso y se ríe de los demás cuando coinciden en el hall del portal, puede que cuando tenga un incendio nadie le deje un extintor.
Claro, claro. Porque la OTAN no obliga a dejar extintores, Claro. obliga solo a dar ayuda. Entonces se pueden decir, muy bien, sigue, campeón, que te falta poco para apagar el incendio. Claro. Entonces, claro, el problema de jugar con fuego es eso. Yo, de todas formas, empezaría porque no lo ha dicho la OTAN, lo ha dicho Trump. Hay una frase, un sitio que me gusta mucho, Humpty Dumpty, que juega con Trumpty. Es un personaje que Alicia, a través del espejo, en la segunda versión, tiene un diálogo maravilloso que hay que aplicarlo continuamente, porque si no, no entendemos nada. Las palabras significan lo que yo quiero, dice el Humpty Dumpty. Dice ella, pero eso ¿cómo puede ser? Dice, el problema es quién manda. ¿Quién manda? Claro. Quiero decir, aquí estamos hablando de unas palabras. No las ha dicho la OTAN, no las ha dicho la OTAN. Ahora mismo, digo porque vamos a hablar, a mí yo prefiero partir de datos, aunque hay gente que usa datos a veces que no son. Nadie en la OTAN, ni siquiera Estados Unidos, pasa del 3% del PIB. Sí, Polonia. Polonia está en torno al 5 ya. No, 3,9, según el dato del Banco Mundial. Yo he cogido el Banco Mundial, que es de la... pero el Banco Mundial irá con datos del 2023. Bueno, ¿no? da lo mismo. Pero Estados Unidos no, fíjate, me has contestado por la que yo estoy de acuerdo. Polonia tiene su gravedad, también Letonia, Lituania y Estonia. Vale, pero estamos hablando de que Estados Unidos no está haciéndolo, no está aplicando el 5%. Eso, digo, él pide a quien quiere y lo dice de la OTAN como si la OTAN fuera suya, lo cual quiere decir que sí es suya. Que lo es. Claro, pero entonces no estamos hablando de la comunidad de vecinos, estamos hablando de alguien que domina ese edificio, tendrá 5.000 votos y entonces dice, yo puedo decir lo que quiera y puedo obligar a quien quiera a decir lo que haga y haga lo que quiera, porque en realidad ninguno de los otros ha subido hasta el 5%. Sí que lo que le fastidia no es ponerse flamenco, no, es una cosa que a mí en la vida me parece importante. Si un matón te hace una cosa, tú le dices, mira, pues yo no lo acepto. No es que a los demás, bueno, es lo que has dicho tú, que hay que analizar, la dependencia tan enorme, militar, política y económica de la Unión Europea respecto a Estados Unidos, condiciona que los países de la OTAN estén aceptando. Después hay relaciones bilaterales, que hay que estudiarlas, con Holanda específicas. Es decir, tiene relaciones militares con cada uno de ellos diferentes. Alemania tiene la principal base militar de Estados Unidos. Bases, Nosotros tenemos 2 bases que está utilizando para su propio guerras de Estados Unidos. Nada que ver con España ni con la defensa europea. Todas las que ha utilizado, incluido ahora con lo de Israel y Palestina. Entonces, esas las está utilizando, son bases, o sea, se está beneficiando. Quiere decir que hay un beneficio de Estados Unidos, estando como estamos nosotros, que hace, es decir, suena al juego que ha implantado en la política internacional este señor con el juego de las amenazas, como utilizar cosas económicas para hablar de militar, a ver, Paco. aranceles. La pregunta es... Si nos echan. La pregunta si nos echan tiene una doble lectura. Dice, ¿van a echar a España como nación o van a echar a España como Estado? Como nación no nos van a echar, por lo que habéis dicho todos, es correcto, está en la norma escrita. Como Estado, es decir, como gestor de la nación... Operativamente, claro. Hay que decirle a los que nos escuchan que el pulso en el sentido biológico de la nación española y el pulso del Estado español están cada día más divergentes. Afortunadamente, el pulso del Estado, es decir, el pulso del gestor, es tan amorfo y tan anárquico que no tiene ni idea de lo militar. Y entonces, afortunadamente, el Ministerio de Defensa puede trabajar con una independencia increíble, cosa que los medios de comunicación no se dan cuenta nunca. Dicho esto, Estados Unidos sabe con quién está hablando. Sí. Lo que te está diciendo dice, bueno, pero tenéis que llegar al PIB. Y entonces, ¿qué dicen los militares que saben un montón de esto? Dice, ¿de qué PIB estamos hablando? ¿Del tuyo, que no lo quieres comunicar? ¿Que estáis quebrados? ¿Que vais a ser nación default en cualquier momento? Claro. ¿De Alemania, que ya es default en cualquier momento? ¿De yo, que estoy pagando honradamente el 2%, pero es un 2% real? Y esa batalla es la que está encima de la mesa. Por eso, cuando Trump, que es un personaje, que quiero decirlo aquí, y luego ya seguimos, está muy mal interpretado, porque es un genio, o sea, es un genio de la empresa. Y es un cachondo mental, este tío se ríe de su sombra y de la sombra de los que están enfrente de él. Y entonces te lleva de la mano, ¿por qué? Porque tiene el poder, lo dijiste tú, Francisco, tiene el poder. ¿Quién manda el que tiene el poder? No,
Y entonces se puede permitir chulerías, pero cuando un poderoso usa la chulería, yo como militar te digo una cosa, dice, es débil. Porque el poderoso, cuando es poderoso de verdad, es estático y hierático como una figura griega. Esto es lo que yo creo que ahí Tiger es la persona, no el poder real de Estados Unidos, porque no cambió con Biden ese mismo poder que antes. A ver, yo aquí hay un par de cosas que quiero puntualizar, porque creo que es importante puntualizar las cosas. No es el 5% en defensa, sino es un 3,5% en defensa y un 1,5% en seguridad, que no es lo mismo. Es decir, Estados Unidos puede gastar el 3,5% en defensa y el 1,5% en seguridad, porque en seguridad va mantenimiento de infraestructuras. Por ejemplo, Italia va a hacer el puente que une Sicilia con la península, porque es una infraestructura crítica. España podría meter ahí el mantenimiento de las líneas de ferrocarril, porque son estratégicas. Es decir, el 5% eso es una parte de la entelequia, de no querer llegar a tener un gasto real en defensa, y aparte hasta el 2% en España es un poco falso, porque en el 2% España metió cambio climático, y eso no es militar. Y de hecho la Unión Europea, para otras cuentas, ya se lo advirtió que no puede meter cambio climático como seguridad, es otro tipo de seguridad. Sí. Aparte, tenemos muchas cosas sobre el PIB y todas esas cosas. Los países más o menos occidentales, todos tienen el default cerca, es decir, el impago de la deuda no se va a producir en ningún país occidental, pero que todos están por encima de su, digamos, endeudamiento, todos. No hay un país rico que no esté endeudado. ¿Por qué? Porque los bancos y los inversores prestan a los ricos, nunca prestan a los pobres. Es decir, mucha gente se consuela de que los países como Rusia no tienen deuda, es que a lo mejor nadie les presta. Va por ahí también el juego, es decir, al rico los bancos le prestan, al pobre no. Entonces esto es algo que en los estados funciona igual. Bueno, ahí hay un matiz muy importante. Hay un dato macroeconómico que la gente no conoce, que es larguísimo, que se llama el ahorro de las familias, sí, o sea, nivel de ahorro de las familias. Lo has dicho muy bien. ¿Cuál es el nivel de ahorro de las familias? Cifra rusa, pequeñita. ¿Cuál es el nuestro? 5 billones de euros. Cuando a tu Estado le prestan ese dinero es porque se van a quedar con el dinero de la nación, de los impuestos, que somos nosotros. O sea, mientras haya ahorro de las familias, cash, te dejarán lo que quieras. ¿Por qué? Porque dice, tarde o temprano que hagas default, no te preocupes, te lo voy a sacar como sea, de donde sea. Eso la gente lo tiene que saber, lo tiene que saber. Porque el corralito, no, era esto, se puede darles nombres que la gente entienda. Corralito, pues es eso. Lo hicieron en Grecia, lo hicieron en Argentina, lo hicieron donde hizo falta. Entonces, ese es el no, que al principio no he dicho una cosa que yo la verdad, una cosa que creo que es correcto cuando has diferenciado Estado, bueno, no has hablado de gobierno, Estado, sí, no, da lo mismo, así, nación, sí, pero sí. Es una posición de cualquier patriota en cualquier país es defender su Estado y su gobierno de cualquier amenaza. Se puede discutir después si es justa, pero de cualquier amenaza, sea el que sea, porque esa es una posición que dice, si no, uno solo es patriota para cuando quiere. Entonces, patriota es defender. Y eso creo que lo primero que hay es que nosotros, bueno, la Unión Europea ha dicho, a raíz de los aranceles, que lo haremos después, dice, no, si está dentro de eso y tenemos que defenderle, ya ni siquiera ellos son patriotas, vamos, europeos, vamos a decirlo. Quiero decir, eso es mi posición en la vida es mi posición. Es decir, yo cualquier insulto, amenaza, ataque, daño que se hace a España, se hace al pueblo español, se hace al Estado y se hace al gobierno que está en ese momento. Pero en la cadena va por delante todo lo demás. Sí, pero todo... Eres patriota romántico. No. No lo voy a defender. No, desde fuera... Bueno, pero todo nace, a mi criterio, desde fuera, eso es de eso, pues porque cuando se llegó a ese acuerdo de que había que poner en decencia el 5% del PIB, en el gobierno español hubo una... no sé cómo decirlo, para no eso, una prepotencia del presidente diciendo, bueno, eso lo dices tú. Y dijo que él no lo iba a hacer. Yo no sé si lo debería de haber hecho así o no.
Los militares, el jefe del ejército, no dijo el jefe del ejército español que se estaba haciendo el 2% y atendiendo todas las necesidades de la OTAN, lo dijo uno que está elegido, pero es del ejército. Pero si lo dice, está apoyado en documentos que puedes poner encima de la mesa. Exacto, pero no lo dice. Eso vamos a... Un alto cargo del ejército es político y está al discurso de su ministro. Claro. Es decir, no me sirve porque sea militar, no sea político. No, el que está a cierto nivel del ejército... No, pero entre nosotros mentir es terrible. Porque luego te vas a la reserva y al retiro y estás condenado a que cuando entres en el club naval de oficiales correspondiente pidas el café y no te atienda ningún camarero. Que ya pasó. Pero hay alguno que miente bastante. Porque somos así de cabrones. Por eso tuvimos un imperio, porque éramos la gente del honor. La gente de la calle no lo entiende esto, porque no ha vivido sometido a una disciplina de principios, valores. O sea, vamos a ver, cuando tú hablas en el control de una nación, obligada mención al profesor Gustavo Bueno, tenemos que hablar, el ejército está metido, para mi gusto, de lleno en la armadura basal. ¿Por qué? Porque sí que sus jefes son armadura reticular, pero sus jefes solos no hacen nada. Si no tienen a los de abajo, olvídate. Entonces, ahí es donde la armadura basal y la reticular demuestran el verdadero funcionamiento de las capas de poderes de un Estado, de una sociedad moderna. Cuando un jefe militar se ve obligado a decir cosas que van contra su honor, no sería la primera vez que renuncia y se va. No sería la primera vez. Yo en el tema del 2% en defensa, no es del todo cierto que hay partidas yo soy experto en eso porque además mi último destino, ya lo conté aquí alguna vez en otra reunión de estas, fue logística. O sea, conozco en profundidad la logística de defensa del Estado a nivel de almirante, por decirlo así, aunque yo no lo fui, pero porque no todos podemos llegar. Las estructuras de contratos del Estado para llegar a la cuestión de la ejecución de programas de defensa es impecable en el sentido de que no pasa como con el túnel de Velate. O sea, como tú compres un misil, ese misil tiene que estar allí. Eso no lo pone en duda nadie. El túnel de Velate a lo mejor... En ese tema yo no... No, pero quiero decir, cuando tú te metes en ese mundo, tu cerebro entra en una dinámica de funcionamiento que le repugna la mentira. O sea, no eres capaz de mentir, no. Es más, si viene la ministra y dice, pues lo vas a tener que decir, le miras a la cara y dices, pues igual no lo digo, búscate a otro. Y dice, bueno, vamos a negociar. Di entonces que las caveas, que son, di palabras raras. Entonces sale el tío y dice, hemos tenido que mejorar las caveas porque, claro, las caveas son los puntos flacos de la defensa que necesariamente hay que soportar para el escenario de guerra. Y lo dicen, y todo el mundo dice, coño, parece que va la cosa bien, y ya está. En los datos estadísticos, en los datos de presupuesto, todo el mundo sabe, y es ver las partidas, no hay un 2% del Ministerio de Defensa. Están partidas del Ministerio de Industria, partidas de I+D, partidas... ¿Por qué? Porque en España durante muchos años se quiso ocultar el gasto de defensa. Claro, entonces lo que se hizo fue dispersarlo. Los grandes programas de defensa que los pagaba el Ministerio de Industria... Pero eso también lo hace Estados Unidos. Estados Unidos lo disfraza, pero lo disfraza. Dice que son 800.000 millones, pero es $1 billón. Sí, pero todavía España, el 2% llegaría este año y no llegó todavía, porque no llegamos, estamos en el 1,8 por ahí. Va a decir, no llegamos al 2%. Sí, que acaban de meterle 6.500 Sí, acaba de llegar. Con eso han cerrado. Y sin presupuesto es difícil aumentar mucho los planes. Cerramos este año. Sí, porque utilizan el procedimiento de emergencia, llenamos el presupuesto, el 2%, ¿vale? Está cerrado. Pero la discusión no va por ahí. La discusión es que el club en el que estamos, la comunidad de vecinos, en una reunión se acordó el 3,5 más el 1,5. Y al parecer, según gente que estaba allí, gente importante, uno de ellos, Trump, que salió muy enfadado, el representante del gobierno de España dijo que sí o no dijo que no, y al salir a la rueda de prensa dijo que no pagaba. Eso es lo que creo que... hay un papel. Ahí viene la trampa. No, ahí viene la trampa. Dice, es en el año 2035. Entonces dice, yo Sánchez, no voy a pagar. Claro, como que no voy a echar mañana. Pero la reunión se comprometió. Él se comprometió como país. Se comprometió en la reunión. En el 2035. No. Él se comprometió. El pago es en el 2035. Sí, pero él se comprometió. Pero a ver, estamos hablando de que se comprometió
en un documento público y después dijo que no se había comprometido. Y después parece ser porque que juega con la jugada de que él no va a estar en 2035. ¡Claro! No, pero él dijo que no se comprometió, Claro. que él no iba a hacer el gasto. Cosa que en la parece mentalidad, ser- en la y eso- mentalidad sajona es inaceptable, porque en la mentalidad sajona la ver. defensa es apartidista, es decir, forma parte No, del pero de Estado. No, es, es lo no, que es, estás es en diciendo. cualquier reunión, es decir, tú no puedes salir allí Y y para después parece ser- marcarte un mensaje Y no le tuyo manda una político. carta al secretario de la OTAN diciéndole que no se va a hacer Dicho, cargo mira, después. poniendo el Y ejemplo, después Y llegó una después carta- llega una carta a la... poniendo el Hombre, ejemplo de la comunidad de vecinos, dice, vamos a hacer una derrama porque vamos a poner placas solares a tal y de 5.000, y tú, sí. Cabrón, pero si tú estás en contra, sí, firmamos, y mañana vendo el piso. la OTAN- Coño, la OTAN- es lo mismo. la OTAN No, es porque tanto- al vender el piso estás La OTAN obligado, no- estás obligado a pagarlo. No, que lo me pague parece. otro. No, el- Mira, me acabas de poner un ejemplo muy bueno. La Me acabas de comparación. poner un ejemplo muy bueno. Claro, claro. El que vende un piso con una derrama aprobada previamente tiene que pagar la derrama. Pero extra. a Estoy mí, en Santo a mí Domingo. me parece muy Gustavo Bueno se enfadaría hablar de la OTAN y compararlo con una comunidad vecina. No se parece absolutamente nada. La OTAN es un organismo creado con Estados Unidos Pero es que un ha ejemplo servido muy los real, beneficios. No, pero No, que quiero hombre, decir, pero no, simplificar- pero confunde, porque ni siquiera ha sido la OTAN. A los demás países a lo mejor se han alegrado unos cuantos que el otro haya dicho que no. A otros han dicho que sí y no lo han hecho, no han empezado ni a hacerlo. Solo algunos que tienen problemas en Polonia y Hay tal mucho pueden margen, estar que hay mucho haciéndolo. margen, Quiero ¿no? decir, hay mucho margen. El único problema es que hemos olvidado el que a mí focalizar en quién ha dicho que no y no focalizar en quién ha dicho cuando le ha apetecido, y tú lo has dicho bien sobre Trump, es decir, cómo lo que está haciendo lo aprovecha en un momento para utilizarlo Claro. con un objetivo que podemos analizar, que si ahora le ha venido bien por lo de Palestina o por lo que, o con lo que sea. Pero, es decir, ese no es el problema, ni siquiera es el problema urgente. El problema es que él, en su política de fuerza, de que tampoco se está diciendo, no es la OTAN, es un señor que a los aliados les está todos los días amenazando con medidas económicas. Un señor que a los aliados los trata como siervos. El resto del mundo, que se ha liberado de Estados Unidos, ya no puede hacerlo. Entonces, ese es el problema estratégico, porque si no, la histeria, lo que dices tú que es débil, y que estoy de acuerdo, es débil porque Estados Unidos está Pero para en el desgracia- ocaso, pero no es débil porque Pero- tiene 800.000 millones de pero para desgracia y nuestra, 800 bases. el que dio la nota es nuestro presidente. Bueno, Los pero demás, eso- de una forma u otra, pero- No, si eso no existiría, si no lo hubiera amenazado. Si No, se le no, ocurriera a lo amenaza soltar después. una amenaza. No, él lo Y al día amenaza. siguiente otra, No, claro, no, y lo al día otra. amenaza después de que él actuó. Pero eso hace, Antes ya, no. pero hace No. meses, hace meses. No, no. ¿Por qué lo saca ahora? Si el No, problema es que Trump... si lo Porque ha hubo dicho- una reunión en junio donde se Pero, se a ver, aprobó. ya hace- Básicamente No, no, porque, hace a ver, tiempo, lo hace dijo tiempo. porque No. están hoy reunidos y ayer Claro, en la OTAN. claro. Ayer hubo una reunión de la OTAN, es que claro. Y es esto que- viene de a junio, ver, no viene de muy Ya, allá. Pero él lo contestó entonces o no, contestó en alguna medida. Lo Ahora- contestó mucho, o sea, Vale. le dijo muchas cosas a... Vale. Incluso Bueno, el me da lo mismo. Rute tuvo que mostrar la carta original que mandó a Pedro Sánchez, que no decía que la autorizaba al 2%, eso es falso. Decía lo contrario, y tengo yo las Sí, cartas es correcto, publicadas que sí, que y sí, analizadas. sí, están, es decir, están. a ver, no se puede decir una cosa y salir y decir otra. Vale, él puede haber hecho algo tan sencillo como decir, yo lo cumplo para el 2035, pero como tengo un plazo de 10 años, ya lo iré cumpliendo. lo cumplirá al siguiente. Pero él lo que hizo fue ponerse un pin, queréis ponerse una medalla al salir de allí a decir, yo no lo pongo. Lo pondrán los que vengan después, pero yo no. Es decir, eso es también política y él quiso marcarse ahí una... Claro, pero ahí Se es donde tiró viene- un Mira, farol. que tiene consecuencias, y las consecuencias pues, en el son las que estamos viendo. en el comité político de la OTAN, que la OTAN tiene comité político, comité militar, el comité político, las reglas de enfrentamiento entre amigos, quiero decir, no de enfrentamiento, sino las reglas de relación entre socios, están descritas y obligan a la elegancia, al acogimiento a las formas y a las normas y a las firmas. Y tal. ¿Qué ocurre? Que si tú eres un mandril que no tienes ni zorra idea por dónde te mueves y crees que va a ser igual que hablar en el Parlamento Español y llegas allí y te saltas todas esas normas que son un tocho de carallo que no se ha leído seguro ni de coña, ni él, ni Álvarez, el gran sacarino. Ni Trump. No, Trump tiene, él no, pero los asesores sí, pero es que aquí ni él ni sus asesores se lo han leído. Entonces, ¿qué ocurre? Que estás jugando a política local en el mundo internacional y eso no te lo admiten. Es decir, quiere un beneficio Claro. interno
jugando con la política externa, que eso funciona bien, pero cuando afecta a un grupo... Claro, eso, la comunidad de vecinos te dice, oye, chaval... Daña, es decir, no Yo es... pensé que la pregunta era si nos iban a echar de la OTAN. Digo porque esto inconscientemente, cada uno de su posición se va hacia un terreno que cambia. Porque primero, que yo sepa, fíjate, él puede decir las tonterías y está diciéndolas porque va de machote. Vale. Pero hay una cuestión, toda la utilidad que está obteniendo de la colaboración del Estado y del Ejército y del gobierno español con bases, con todo, eso lo está obteniendo Estados Unidos. Las bases no son de la OTAN, las tendría igual, aunque no estuviesen en la OTAN. Bueno, pero si es que antes lo he dicho, y he dicho que la OTAN está trufada. La OTAN está trufada por todos los acuerdos que tiene con Alemania, con Holanda. Holanda es su patio trasero, su servidor, tiene todas las bases. Holanda, no, el señor ese es más americano que holandés. Quiere decir, ellos trabajan fundamentalmente con todas esas relaciones. La política de Trump era romper la Unión Europea, es la política, y tratar uno a uno para sus subordinados poderles presionar. Esas son políticas internacionales que determinan lo que está haciendo. Pues si nosotros lo rompe echando a España lo primero. Bueno, me da lo mismo. No, tiene muchas fuerzas dentro de Europa. Tiene fuerzas dentro de Europa que la apoyan, fuerzas políticas que apoyan dividir Europa, Unión Europea. Y no vienen por la izquierda, vienen por la extrema. Entonces, quiero decirte, eso es objetivo. La Unión Europea, si tuviera una defensa europea, no estaríamos hablando, una defensa europea autónoma, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Hablaríamos igual porque no querrían pagar el 5%. Bueno, eso ya es maldad pensada, pero no justificada. Porque no es lo mismo. Hay que recordar el origen del problema. El origen del problema es una guerra que empezó hace 3 años, que nadie contaba con ella, que se negaba la posibilidad de una guerra a gran escala en el siglo XXI. Vivíamos en un mundo de felicidad y armonía y paz y unicornios y todas estas cosas felices, y se creía que con un 1% en defensa tenías para tirar, que los soldados desfilasen el día de la fiesta nacional y que los carros de combate no se cayesen a cachos en los desfiles. Y con eso se contentaba la defensa. Y cuando se dieron cuenta que hay una guerra que va a marcar tendencia, porque las guerras ya no van a ser cortas, van a ser guerras largas por la igualdad de medios, por una guerra de desgaste, hay países que se dieron cuenta que con el 2% no se llegaba. Por cierto, el 2% se había aprobado anteriormente en el 2014 también, con la invasión del Donbass. Al final, el problema está en que el 2% no da, porque no da y hay que subir el gasto. Y ahí llegó un hombre como un elefante en una cacharrería. A mí Trump me cae muy mal, que me conoce, sabe que no soy seguidor suyo. Ni a ver, ¿quiénes somos trumpistas pero en esta mesa? Yo nada más, ¿no? Sí, no, yo también. Yo hay cosas que está haciendo bien, porque bueno, a veces un reloj acierta 2 veces al día, ¿no? Si tiene agujas. Si es digital, nunca. Si no tiene filas, ¿vale? Pero los demás, sí. Entonces, en este caso, tenemos una necesidad de defensa. Estados Unidos se cansó, o por lo menos Trump, que es un hombre de negocio, se cansó de ser el que paga las facturas de la defensa europea, viendo a países que se habían decidido a no tener carros de combate, como Holanda, ¿no? Que había quitado los Oruga, países que planteaban no tener ejército. Bueno, al final alguien tiene que invertir en defensa. Llegó en la primera conferencia aquella de Múnich en febrero, Hedges y Vance, a decir burradas como Casas, pero sirvió para que la gente dijese, hostia, que esto está muy locos. Y al decir eso, esto está muy locos, empieza en política una forma de actuar, que es, ostras, vamos a hacerlo nosotros, y los países empezaron a hacerlo autónomamente. Y Trump obligó a ese 5%, que es algo que a lo mejor tendría que haber surgido de Europa, de los europeos. Claro, pero los europeos es un problema. Los europeos son como los españoles, es decir, un catalán tiene sus problemáticas, y si dice que hay que invertir en una piscifactoría, en una depuradora de agua en Ceuta, dice que no, que mejor en su zona. Y España, como cree que el conflicto de Rusia le pilla muy lejos, no invertiría en defensa. Y como cree que el de la frontera de Marruecos tampoco va a pasar nada, porque no pasa nada porque el mundo es feliz, no invertimos en defensa. Entonces, claro, es un problema, porque si tú vas a una defensa común en la que cada uno paga lo que le apetece,
no es una verdadera defensa común, es un gorronear a los demás. Bueno, no sería, eso no sé quién lo plantearía. No, pero yo, mira, en el fondo tienes toda la yo no estoy de razón, acuerdo que empezó hace 3 años. Esa es la explicación de Trump. Yo seguiría con que las palabras de Trump dicen lo que él quiere que dice, pero no la realidad. Vamos a ver, la OTAN ha estado sirviendo, y flotillas, barcos, ejército, parte del ejército español, ha estado allí en Taiwán, en el estrecho de Taiwán. Es decir, la OTAN ha servido a los objetivos de Estados Unidos. Estados Unidos, puede decir Trump que se ha cansado y no decir misa, no se ha cansado. Él ha utilizado la OTAN y los ejércitos de la OTAN para sus Es al revés, Europa ha utilizado a Estados Unidos. No, en absoluto, porque no tenemos posición de fuerza. Eso es cambiar una realidad. Si él manda, nosotros no mandamos. No podemos decir que de repente mandamos nosotros. Trump lleva 6 Pero meses él, gobernando. pero él estuvo, los cuatro. a ver, los americanos estuvieron invirtiendo más en defensa que Europa. Claro. Mucho más. En guerra. No, y en paz. Y en paz, y en paz. No, en guerra. Sí. Están invirtiendo No, mucho más. departamento de la A ver, guerra. Hombre, no, invierten más de las 2 El terceras 30% de su PIB es armas. Vas. Punto final. El 30% del PIB español es turismo. Pues nosotros somos Nosotros turistas. vivimos de turismo. 800 bases en el mundo. Pero bueno, hay que pagarlas, sin contar las nenúfares. Te veo belígero, Mira, no, perdona, yo hablo así, hay pero una yo trampa. hablo No, así, pero no, no es un insulto, no, es una. Hablo pasionalmente. El día No, que que se te pierda digo la que pasión, pierdo la vida. lo digo admirativamente, Pierdo la porque vida. tienes las ideas claras, en el sentido de que el mundo es un conflicto permanente. O sea, eso es Y eso así. hay que entender las Pero contradicciones en la trampa, fundamentales, si en la no, no trampa nos de la aclaramos. inversión en defensa No nos aclaramos. es ¿por qué el 5%? ¿Por qué no el 7%? ¿Por qué no el 2%? ¿Por qué no el 14%? ¿Por qué no el 17%? Dice, ¿quién puso la cifra? ¿Por qué? ¿Dónde están los estudios? No hay. No hay. No, eso No. es un argumento que podemos discutir. No, sí, por una Pero se razón. aprobó. Por una razón, porque la guerra que tú dices, que efectivamente lo que nos ha enseñado la guerra el conflicto Ucrania es que No, guerra. pobrecillo, Yo estoy de está acuerdo. recibiendo por todos lados, pero bueno. Nos ha enseñado que el estado del mundo futuro va a ser un estado va a estar en un estado de conflicto permanente, de baja intensidad, asimétrico y demás. ¿O no? ¿O directo? No, por una razón, porque el factor hombre es el que no saben controlar todavía, gracias a Dios. Es decir, sí, el factor soldado, tú, lo dije aquí varias veces, el primer presidente de un Estado europeo que llame a las armas a su país será quemado en su palacio presidencial por sus propios ciudadanos. Sí. En este momento particular, a lo mejor dentro de 5 años igual no, pero ahora sí. Quiere decir, ni un solo europeo va a coger las armas voluntariamente, heroicamente, como hicieron Daoiz y Velarde y los alcaldes de Móstoles contra el francés, ni de broma. Y eso hay que decirlo a los europeos. Sí. Por lo tanto, las guerras del futuro también van a ser guerras sin hombres, que por eso están avanzando en la tecnología y por eso quieren poner ese nivel tan alto de tecnología. Porque las guerras de Estados Unidos lleva 20 años haciéndola con los drones, pero no los que usan los rusos, que son chiquitinos, sino con los... Te tira un Hellfire y Sí, desde las bases de Estados Unidos. claro, no, o con los buscas que usaban los de Hamas, cuando de pronto dijeron se acabó, dieron al botón y le restallaron los bolsillos. Bueno, yo ahí creo que a ver, por lo tanto, esa ¿por qué el visión que 5? tienes es más de los 90 que de los 2000. No, es que el futuro es así. No, que yo tengo dudas ninguna que la guerra va a ser el día a día del mundo que nos toca vivir. Claro, pero es una guerra que no va a ser como la del Napoleón, No. ni como la Segunda Guerra Mundial, ni como la de Vietnam, ni como la de Ucrania siquiera, será nueva, distinta. Bueno, la de Ucrania es una guerra en la que bueno... Llevan ahí pegándose en la fronterina. Sí, pero ese panorama va a ser más habitual porque los drones van a hacer que los infantes no puedan salir de la trinchera. Pero los de Kiev van a seguir yendo a comprar todos los días al supermercado, tal, de vez en cuando llegan un pipi, y dice, cago en 10, otra vez a la tronera, tal. Pero igual que la Segunda Guerra Mundial. Y en una franja de 20 kilómetros se están matándose gente. Esas son las guerras de ahora. La Segunda Guerra Mundial... la Segunda Guerra Mundial entraron por la playa de Normandía y en un mes y medio llegaron a Berlín. O sea, pero digo, lo de Ucrania no 2 meses, no fue así. Es una junio del 44, mayo del 45, 11 meses. 11 meses, No, casi. Eso, 11 meses. Fíjate tú cómo... Ucrania es una invasión por parte de Rusia. No tengo dudas ninguna. No, ya digo, pero que si no aclaramos eso,
Por ejemplo, eso indica que sí, que hay, aparte de Estados Unidos, como la única superpotencia del mundo, hay un país que ha vuelto de ser superpotencia a ser potencia imperialista porque se hundió. A intentar serlo. Se hundió, bueno, pero hubo un momento en que hubo una amenaza entre las dos hubo dos superpotencias, una muy militarizada como ellos y se hundió, y la de Estados Unidos. Entonces, estamos en un momento de transición entre un mundo unipolar que había y un multipolar. En ese hay un aspecto que es una potencia imperialista como Rusia. Pero fíjate, hasta en eso, yo estoy de acuerdo que hay que ir fortaleciendo la defensa de los países. Yo no sé, la defensa europea tiene los problemas que has dicho tú, pero eso no quita que habría que hacerlo. Porque fijaros, yo no sé, lo que ha hecho Zelensky, lo que ha hecho con Zelensky y lo que ha hecho con Ucrania, Trump, yo no quiero tener un aliado ni un jefe que me la clave por detrás. Si le desconecta, el planteamiento de Trump, porque no ha conseguido la paz, es gracias al pueblo ucraniano y a Zelensky, porque tienen resistencia, porque él lo que quería era decirle, mira, vas a tragarte esta zona, y de hecho le desconectó todos los avisos para los drones y le dejó, aparte del desprecio ese que hizo, inadmisible tener la Casa Blanca. Entonces, eso no se trata a nadie así. Eso yo, a Zelensky, sí. A Zelensky, Trump, le he tratado como que yo creo que una persona que debe tener 7.000 amenazas de muerte diarias, está representando al pueblo ucraniano, cometerá todos los errores. Yo ahora no entro ni siquiera en una valoración política, solo digo que es una defensa, y gracias a que está desarrollando esa defensa, y Europa, en la medida en que los países europeos cada uno ayuda, es bueno. El que Estados Unidos le esté sometiendo, lo que quiere ahora es someterle a otro chantaje, decir, oye, acepta lo que quiere Rusia para que después vuelva a seguir en su camino. Eso es otro tema. El problema de claro, Trump, es lo único que quiere. El problema de Trump, es que lo que hizo Zelensky no tiene palabras para mí, es de lo peor que se puede hacer en política, es decir, pero bueno, tiene su porqué. A ver, él, viendo cómo es como persona, él es el tío que se siente seguro con los que son como él, ¿no? Es decir, con los machos alfa, y él pensaba que Putin era un igual que él. Y bueno, le toreó tanto que al final se enfadó con Putin y ahora se vuelve a aproximar a Zelensky. Ya hay varias reuniones, el viernes tiene una reunión, va a ir al Congreso de Estados Unidos, va a haber acuerdos importantes que creo que van a ser muy fuertes en cuanto a los Tomahawks y cosas así que pueden cambiar un poco el curso de la guerra, pero lo hace porque cree que ahora el caballo ganador es Ucrania, porque cambió el curso de la guerra, los ataques a las refinerías. Bueno, al final Ucrania nos demuestra que el nuevo tipo de guerra, el campo de batalla, el infante, es importante, pero es más importante las guerras de salvas. Es decir, lo que va a hacer o marcar la historia van a ser cientos de misiles, cientos de drones que vayan atacando. Y eso cuesta dinero. Y España, con el presupuesto en defensa que tiene, con 2 baterías Patriot, que van a ser 5, pero tampoco va a ser 5 porque las 2 viejas se van a entregar, nos quedamos con 3 para cubrir un país de 500.000 kilómetros cuadrados. Claro. Es decir, no tenemos defensa. Si nos sacan de la OTAN, no tenemos ni para cubrir el flanco sur. No podemos ni cubrir el estrecho de Gibraltar y el Levante, con las baterías Patriot que tenemos. Por lo tanto, si por algo alguien defiende salir de la OTAN, aunque nos echen, el 2% de defensa sería insuficiente. La izquierda no lo pone. Salvo. No generalices la palabra izquierda, yo no generalizo en ningún momento ninguna. Esas dos palabras son peligrosas. Salvo alguien, porque a la derecha y a la izquierda se pueden encontrar cosas que se besan en la boca. No tengo dudas ninguna que los extremistas tienen la misma financiación, les pagan los mismos, para decir lo mismo que es destruir la Unión Europea. No creo que y la lo haya OTAN. dicho nadie. A España no la van a echar nadie de la Unión Europea. Pero fíjate, hasta lo de Marruecos, el problema de Marruecos es que aunque estés pagando el 5%, te puede llegar tú o el siguiente y hacerte y dejar que Marruecos te invada. El problema de Marruecos, que lo sabes perfectamente, es que ha sido en la apoyatura nueva, tiene bases americanas, ya nos ha dado en la cara, no avisando unas maniobras en Canarias, nos enteramos cuando ya estaban los barcos. O sea, el dictador, el rey ese, puede lanzar cuando le interese un ataque y no tenemos garantía que Estados Unidos no haga lo mismo que nos ha hecho. Y es inteligente llevarse todo el tiempo. No nos van a apoyar estáis hablando, en ese caso. A mí me parece que estáis hablando en clave de con Biden. No. Con Biden o con Obama. No. Quiero decir que no tenéis en cuenta quién Déjalo. No, tranquilo. No tenéis en cuenta quién es Trump. Lo hacía. Trump dijo paz en Gaza y a la semana
Está firmada. Bueno, está firmada, la verdad que sí. Hombre. Es espectacular, con todos los países árabes de acuerdo. Hombre. Incluso Hamas, claro que fue el que firmó. Hombre. O sea, la capacidad ejecutiva y la capacidad de Trump, o sea, Trump dice, vaya, a España a la puta calle, en la OTAN, y no duramos un minuto, aunque no puedan echarnos, nos echan. No, nos Pero eso- margina. pero eso nos no es la paz, Claro. no es la paz. Si yo te, No, si pero cojo quiero al más decirte débil que y al más fuerte pero le digo digo, al débil, te voy a una hostia firmáis la espera, paz, claro. espera, déjame Eso- seguir, eso déjame no- seguir no es hablando. la paz. Que el riesgo de que este señor mañana se levante por la mañana y nos eche de la OTAN es enorme. Sí. Es Que nos enorme. eche, no, que no nos lo es, margine, que no lo es, no, no. tú lo estás endiosando. Por Que nos ejemplo, margine. en Obama no hubo ni un solo día, él tiene una envidia, ¿sabes? Con Obama No, que le dieron la no, paz, Obama, el Nobel de la estamos Paz. hablando, No, es que te digo, en Obama no hubo ni un solo día de los 8 años que Estados Unidos no estuviera en alguna guerra en el mundo. Ya, Con ya, Biden no, también. Quiere decirte que no, No, Yo con estoy Trump, hablando de la guerra, estoy hablando de que Bueno, es una persona... con que- Trump 10 días. No, en su Vamos a anterior hacer mandato... una pausa de 10 días, los vamos a contó hacer él, una pausa 10 de días. hidratación y volvemos dentro de un minuto. Hasta ahora mismo. Hola, ya estamos de vuelta después de la pausa de hidratación. Yo no estaba hablando de guerra, sí o no, estaba diciendo que la capacidad ejecutiva de Trump es espectacular. Igual que se levanta por la mañana y dice, le pongo el 100% de aranceles a China. Claro, que después se volvió atrás, ¿no? Pero No, tiene una son- capacidad ejecutiva como no se ha visto nunca en ningún país, y menos en la superpotencia americana. Como se le ponga en la cabeza echarnos de la OTAN, nos echan 24 horas. A ver, yo quiero un matiz. A ver. La paz no fue tan rápida, es decir, desde que llegó al gobierno tuvo intentos con Netanyahu de intercambio Bueno, de rehenes, hubo una fase previa de negociación, también creo que fue en Yemen, si no recuerdo mal. Ahí está también, bueno, hay muchas cosas Sí, sí, detrás de esta contactos son paz. permanentes, claro. Hay muchas cosas. Claro. Está el famoso Grid Trust, en el que está su hijo Sí. y el gobierno de Qatar para hacer un fondo de inversión inmenso. Hay no fue en un día, esto está planeado mucho tiempo. Me parece muy bien que venga la paz. Se impuso a Israel y se impuso a Hamas, a los dos. Claro. Bueno, a Qatar más bien, que es el Hamas en sí, sin Qatar no es nadie. Hizo más cosas también, la India-Pakistán, participó también en el caso de Camboya y Tailandia, bueno, estuvo en más momentos, ¿no? Pero, por ejemplo, no fue ejecutivo en Ucrania. Iba a acabar la guerra en 48 ahí horas, no pudo, ahí no pudo. 6 meses, nada. Al final eso sí que lo tiene apuntado en su lista, pero Trump, o como hombre de negocios, también juega al juego del negociante loco, que es una forma de negociar, ¿no? Es decir, funciona, y a veces le funciona muy bien y otras veces no funciona. ¿Qué pasa? Que eso no nos vamos a cuando funcionó. Por ejemplo, en muchas de las negociaciones que hizo con China, al final tuvo que bajar los aranceles porque recibió Sí. llamada de Apple de que no llegaba ningún teléfono a Estados Unidos. Ahora mismo hay un cambio geopolítico que yo creo que es esencial, que es que China va a restringir la exportación de tierras raras al mundo entero, para monopolizarlos ellos. Entonces, eso es lo que está haciendo que ahora haya un giro hacia Ucrania muy rápido por parte de Trump, porque necesita tierras raras. Veremos otro giro que a lo mejor se lleva mejor con Groenlandia para hacer minas. Es decir, hay muchos elementos aquí en juego y la defensa necesita también de eso. Es decir, una cosa que no tenemos en cuenta es que la guerra cada vez es más cara. No vale que un soldado vaya a la guerra con un chopo y con un casco, no, ahora tiene que ir con equipos ya integrados, sistemas de conexión satelital, tiene que ir con un dron que no tiene España a nivel de pelotón, tendría que ir o sea, España tiene tantos deberes que hacer que si hacemos una lista no nos dan ni con un 1% más. Y eso es lo que nadie quiere ver. ¿Y por qué no lo queremos ver? Porque pensamos todavía que no va a haber guerra jamás en España. Y como dice esta camiseta, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Lo dijo Flavio Vegecio Renato en el siglo III después de Cristo, y es una máxima que creo que es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Es decir, la OTAN sirve o se crea para que no haya un ataque a un vecino, ¿no? Es verdad que el paraguas es Estados Unidos, pero protege a todos. Y hay críticas y lo que sea, pero yo creo que hay dos cosas que a Europa no le vinieron mal, que es la Unión Europea y la OTAN. Desde ese momento los países que están en ese paraguas conviven en paz. Y si alguien me busca en la historia, un periodo histórico de más de 70 años de paz entre europeos,
le doy algo. Pero eso ha sido a base de la supeditación Me da igual. absoluta a Estados Unidos. Me da igual. Porque las guerras tienen dos aspectos. Hay dos guerras, hay dos tipos de respuesta. La guerra de defender tu país es justa. La guerra de invadir países no es justa. Estados Unidos, es su tradición histórica, la invasión de países con tropas. Y en parte ha utilizado las de la OTAN durante todos estos años, ha utilizado en sus invasiones, en todos los países. La OTAN, no, eso es falso. La OTAN solo se activó una vez el artículo 5, Claro. que fue ante el 11S, Sí. y la respuesta fue el ataque a los grupos de Al-Qaeda en Afganistán. Fue la única vez que se aplicó el artículo 5 de la OTAN. Por lo tanto, no. Y Lo que lleva pasó es ya que casi 50 años países la OTAN. miembros de la OTAN participaron en acciones estadounidenses, pero no es lo mismo. No, vale. No es lo mismo, porque Estoy de acuerdo. claro, ahí la Estoy de dialéctica acuerdo. esta de No, la está OTAN... penetrado. Y estoy de acuerdo. Y lo he dado por supuesto, porque la tesis es que la OTAN está supeditada a esa penetración. No, pero eso es un mensaje como el que dice... Bilateral. Es bilateral. Si no, no te asustaría tanto. Es tan Todos- bilateral como que Trump es el único. Los demás nadie nos va a echar de la OTAN. Nadie nos va a echar de la OTAN porque tienen sus propios pero hay problemas en garantizar el aumento del gasto. Todos los países tienen... Pero España más, porque no podemos ni aprobar un presupuesto. Pero ellos no van a amenazar nunca, van a negociar, van a buscar cómo reforzamos, porque España está gastando dinero en la defensa de la frontera con Rusia, lleva años gastando militares y gente, con algunos fallecidos, es decir, que España está aportando a la defensa. No, eso es gasto militar. Se ha hecho gasto militar en la OTAN defendiendo a otros países europeos. Pero eso lo que no lo he puedes- oído en sí. todos los gobiernos anteriores. Pero lo que no puedes- Eso quiero que quede... No, pero si eso no queda claro, nos podemos confundir. No, pero eso es No, el chocolate del eso oro. se ve y se sabe. Eso es el chocolate del Sí, oro. En vez de pero hacer eso maniobras se en sabe y se Guadalajara, las haces en Estonia. Lo que no se puede- claro. Patrio te ha dicho, ha habido una. Barcos, tú sabrás mejor, ha habido, hay rotación constante desde la base de Sí, Zaragoza, continua de tropas del orden de 3.000 soldados españoles permanentemente con sus equipamientos aéreos, a cazas que han tenido problemas con los aviones rusos. O sea, estamos hablando nada de peccata minuta, un gasto. Y sobre todo es un gasto suficientemente significativo No, pero para eso es- los socios europeos. es inversión. No lo es para alguien. Te podrá decir todos querrán, todos, pero si todos tienen un problema, Francia no invierte A ver, suficiente. Paco. El problema son los otros. Paco, tu turno. La cuestión yo insisto en que la cuestión de los presupuestos está trufada de trampas de cuentas. O sea, las cuentas de los estados no son como las están contando. Y entonces es muy difícil saber si estás haciendo un gasto o una inversión, porque dices tú, es que ahora voy a hacer un submarino nuevo. Oiga, pero si ya no hay guerra submarino. Dices que el conocimiento, el know-how que usted tenía para hacer esa cosa, si dentro de 15 años le hace falta, no va a tener usted de dónde sacarla, porque no hay. Entonces hay cosas que tienes que mantener y cosas que tienes que, como inversión, y cosas que tienes que gastar como gasto corriente. O sea, el gasto corriente son operaciones de paz. El problema de la OTAN actual es que le están dando muy poco protagonismo al comité político, porque lo que nosotros necesitamos en este momento en Europa es didáctica de Estado, en el sentido de que tienes que, o sea, el debate que se le plantea a los oyentes, al público, es totalmente sí-no, o sea, es casi negro-blanco. Digo, oiga, ¿me lo puedes explicar mejor? Y dice, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? O sea, dices tú, la seguridad, la defensa. Es que todo esto al final te está llevando a un discurso que es totalmente saduceo, que al final se vuelca en la ganancia política local, doméstica, y dejas de lado lo importante, que es enseñar a la gente. Por ejemplo, es lo mismo que pasa, por poner un ejemplo, ¿no? Lo de la inmigración. Dice, pero ¿cómo me vas a contar a mí un país que fue invadido por el Imperio Romano y pusimos emperadores en Roma? Dice, ¿me puede usted explicar cuando haya un primer ministro en España venezolano de nacimiento, o uruguayo, o colombiano, estaremos acercándonos por los límites al Imperio Romano? ¿Por qué menciono el Imperio Romano? Porque era una cuestión de regulación jurídica. Y nadie está hablando de regulación jurídica, lo cual le viene muy bien a Trump.
Trump es la voz de su amo. Estados Unidos tiene un único discurso. Y da igual que pongas allí a Kamala Harris, a Obama, a Biden, es igual. O sea, como no diga lo que le dicen que tiene que decir, tienes un Kennedy segunda parte, ¿entiendes? Bueno, Trump dijo muchas cosas que nunca había dicho Estados Unidos. No lo sabemos, no lo sabemos. Trump, su discurso... No sabemos si le salió de su cabecita o si lo dijo porque lo tenía que decir. No lo sabemos, todavía no lo sabemos. Pero en algunos momentos prorruso nunca lo había dicho nadie en Estados Unidos. Mira, por ejemplo, el gran problema que tiene Estados Unidos, que todavía no lo hemos sacado y estamos acabando, China. China es un vórtice de energía, o sea, todo lo que llega a China desaparece en un pozo, un agujero negro, que es el Estado chino y sus intereses y necesidades. O sea, para mayor abundamiento, alza, cuando fue a China, ¿cómo salieron de allí? Creo que salieron corriendo por un monte, no, los perseguían, joder, los querían meter en la cárcel. ¿Entiendes? Entonces, frente a semejante monstruosidad, ¿qué está haciendo este hombre? Está diciendo, oye, que yo estoy petado, que me tenéis que comprar armas, que el 30% de mi PIB es armas, y yo para poder seguir como árbitro de este hipotético universo tengo que tener dinero, y no tengo dinero, o sea, que hacer el favor de gastar armas. Y dice, ¿pero armas para qué? No hay planes y programas, no hay programas de armamento, no hay tácticas ni doctrina de estrategia, ¿no? Todo esto que nos cuentan ahora que si los... nos llenan la boca de la inmediatez, dicen, unos drones, bueno, están llenando los campos de Rusia de fibra óptica, porque ahora ya como les atacan con contramedidas electrónicas y tal, son todos filoguiados, y creo que aquello está sembrado y la gente en su imaginación se imagina la gran estepa ucraniana llena de hilitos por allí, y los ratoncitos comiéndose los hilitos. Es que es así de siempre el ser humano. No es toda la estepa rusa, pero en las zonas de combate en primera línea sí. Sí, claro. Y puedo mostrarte cientos de vídeos. Sí, que sí, pero que te quiero decir, pero una cosa, por eso, volvemos a lo esencial. Están pegándose tortas donde siempre, en el Rhineland, que sale de Finlandia y termina en Arabia. Siria, Líbano, Palestina... Moraleja, como estamos lejos, no hay que gastar en defensa. ¡Claro! Es lo que piensan... Llevamos dos guerras mundiales que nos quedamos fuera. Si quieres ser profético, ni la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial llegó aquí, ni la tercera llegará, ni la cuarta. Voy a ser profeta. Como no lo vamos a ver ninguno. No lo vamos a ver. No, la cuarta no la vemos, eso seguro. No, como era lo de Einstein, ¿no? Decía, no sé cómo será la tercera guerra, pero la cuarta será palos. Sí que en Estados Unidos se da una situación en la élite dominante que no existía antes, que está haciendo Trump, que es al otro sector lo está machacando, aparte de inmigrantes y a toda la gente, a todo el que pille por ahí, pero está utilizando todo el poder para agudizar las contradicciones dentro de la élite dominante. Pero eso es política interna. Ellos han probado muchos sistemas de socialización que les han fracasado. Pero eso le lleva también a lo que decía su debilitamiento. De momento es fuerte, claro. De momento lo que decide no se atreven a eso. Él está ejerciendo, porque lo han elegido de la manera que sea, pero lo han elegido de una fan. Bueno, mayoritario, o sea, esta vez no fue nada raro. Digo de la manera que sea. Eso simplemente es por no entrar en el sistema electivo. No, el que hay, el que hizo ganar a Obama, el que hizo ganar a Nixon y el que hizo ganar a Carter. Sí, o sea, ya, vale, lo que sea, no te preocupes, no he dicho nada. Vamos a ver, no he dicho nada, Eduardo. No he dicho nada. Trump es el defensor del mundo libre. Pero sea como sea, no, quiero decir, sea como sea, me refiero a que no es el tema a analizar. Pero vamos a ver, Eduardo. El sistema electoral. Trump es el defensor del mundo libre. No, él es el defensor de una superpotencia que va al declive y que hay países del mundo. No, hombre, largo me lo fiáis. No, largo no. El PIB internacional mundial, el PIB y todos los datos económicos de los países emergentes y de muchos países del mundo. La tarta no es la tarta. Tú miras al Banco Mundial, la tarta no es la tarta que tenía antes. Ahí cuidadín con esas cosas hay mucho también leyenda, mucha historia. Europa está en declive, solo hacemos tapones de botellas. Estados Unidos está en declive, pero todos los inmigrantes del mundo, ninguno va a Rusia, ninguno va a China. Es decir, ¿por qué? Porque no hay trabajo y futuros en Europa y en Estados Unidos. Es decir, a mí esto me hace una gracia pero impresionante. Por eso nos atacan, porque hay dinero de quiebra. El capitalismo, todo el mundo diciendo que Estados Unidos está de quiebra y que Europa y que el futuro está en China, pero nadie de estos que lo habla se compra una casa en Shanghái. Y Europa se la compran en está Miami. llenando de chinos. Es decir, quiero decir, no sé lo que quiero decir. 1.500 millones de chinos, 1.500 millones de indios, que tienen, 1.500 que tienen menos PIB
que 300 millones de estadounidenses. Vale, pero tú lo dices ahora, pero hace tiempo no era menos, era el 10%. Ahora, ¿a qué le asusta a Estados Unidos? El crecimiento económico pacífico de China, porque no es militar como era el de la Unión Soviética. Entonces, eso le asusta. Pero si el objetivo de Estados Unidos estratégico es cercar a China, eso lo ha dicho él, lo dicen sus estrategas, lo dijo Zelensky, el que hizo el libro del tablero mundial, el de polaco también. Sí, eso es lógico. Pronunciable. Es que tiene una... Es impronunciable. Entonces, él hace una estrategia y la conciliación con Rusia es para apartarle de China y poder aislar, y todas las políticas van a eso. Son todo políticas de aislamiento, Eduardo, al crecimiento de los pueblos. China es una fábrica de Estados Unidos, hombre. No es un país independiente, es una fábrica de Estados Unidos. Cuando quieran, la desactivan. No, eso no es así. Y China es un ser de luz que no tiene su política imperialista, ¿no? Tampoco, ¿no? Los vietnamitas duermen tranquilos todos los días, los filipinos deben vivir en el mundo feliz, de que les quitan islas todos los días, que tienen enfrentamientos todas las noches con los barcos chinos. Es decir, China es un país imperialista. Un país, solo te digo que un representante de, que no me acuerdo, estadounidense del comercio oficial dijo, es una cosa nueva en el mundo que un país haya subido a este crecimiento sin tener un solo día de guerra y de invasión. Eso es así. Lo dijo un americano del gobierno de Estados Unidos. Pero les falta el matiz. Todo país que crece sobre la esclavitud de su gente es un imperio. Roma lo hizo con sus esclavos. El sistema económico chino se llama 996, que es que todos los chinos trabajan de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana, con 15 días de vacaciones al año. ¿Tú quieres trabajar ahí? Pero si el problema es que nadie quiere trabajar ahí. Así están saliendo de China, ¿no? Los datos de la Organización del Desarrollo Económico, todos dan datos de crecimiento del nivel de vida. No, crecimiento porque venían de ahí abajo, hombre, porque venían de ahí abajo. Pero es que de abajo pueden seguir abajo, como aquí el 10%, el 12% sigue abajo toda la vida. Pero aquí no se puede negar el crecimiento económico chino. No se puede negar. Pero tiene 1.300 millones de personas y el acceso a un nivel de vida parecido al europeo lo tienen 100. Los queda mucho por desarrollar. Si lo comparas con el crecimiento del Imperio Romano en el tiempo del Imperio Romano, es un fracaso. Lo de China actual. A ver, y China... porque el PIB romano creció de una manera brutal y había menos esclavos. Ahí son 1.000 millones de esclavos y no crecen. La Fundación Elcano de aquí, que es el centro de pensamiento de todas las grandes empresas de España, el Elcano dice, reconoce los avances objetivos para la población, para todo el mundo, pero el porcentaje del PIB que suman todos los BRICS, incluso podemos quitar a Rusia, todos los BRICS y todos los demás países, ha crecido de una forma impresionante en estos años. Y el plan de infraestructuras a nivel mundial, que no lo había hecho nadie, que se quedan en los países, son todo desarrollos económicos del mundo. Y no tiene una intención militar, no está haciendo la mayor flota no tiene una base en Djibouti y no tiene 800 bases en el mundo. Espera, a ver, no hay práctica militar, lo dice el Estados Unidos lleva siendo potencia hasta la Segunda Guerra Mundial y China está empezando, según tú. Por lo tanto, dale tiempo al tiempo. Es decir, Rusia, la Unión Soviética enlazó inmediatamente con una invasión, generó una industria militar, invadió Afganistán, en un segundo se convirtió de una potencia en una superpotencia y no tenía ni siquiera el 10 de desarrollo económico que tiene China. Afganistán fue en el 70 y algo, si no recuerdo mal. Por tanto, desde que cayó la Segunda Guerra Mundial en el 45, hay tiempo. Es decir, China está haciendo una flota de ya 4 portaaviones. Está haciendo buques anfibios a gran escala. Todos los barcos civiles chinos tienen el sistema obligación de todo barco ro-ro a que sea militar, porque tienen una premisa básica que es Taiwán. Es decir, ellos tienen visión también de crecimiento militar. Lo que pasa es que venden un discurso de que no lo tienen. Yo vi en una tuitera famosa china que sigo, que puso en una publicación que los buques anfibios chinos son para operaciones humanitarias. Es decir, los sistemas de docklands, de muelles que está haciendo China flotantes, que son impresionantes, son para desembarcar en Taiwán carros de combate, no son para hacer una operación humanitaria. Es decir que China no es como Estados Unidos es mentira. Le falta un poco de tiempo para ser como Estados Unidos. Pero Estados Unidos, hizo su Filipinas. El que está haciendo ahora a Filipinas la vida imposible es China.
le está quitando aguas territoriales todos los días, mandando sus barcos pesqueros a aguas filipinas, que están por los tribunales internacionales dados a Filipinas. Si preguntas en Vietnam, a ver qué te dicen ellos, que si China no es imperialista cuando en el 75 les invadió justo cuando salieron los estadounidenses de Vietnam, a los 2 meses, si no recuerdo mal. O qué te dice el Tíbet cuando fue invadido por China, o qué te dice Nepal, o qué te dice Mongolia. Es decir, podemos edulcorar lo que queráis, pero China es una sociedad imperialista. Bueno, desde el momento que son el centro del mundo. Estamos acabando y nos desviamos, estamos en China. Claro, no, pero empezamos China es hablando imperialista, de la OTAN y tal. O sea, vamos a hacer la OTAN tiene que ver con China. Vamos a hacer la última ronda, una pregunta que era la pregunta inicialmente. Empiezo por Juan. ¿Nos echan de la OTAN, sí o no? Yo termino como empecé. A nosotros no nos van a echar. El problema que nosotros tenemos en este asunto con la OTAN y con la que ha dicho Trump en las últimas manifestaciones de que teníamos que cumplir con el 5% y que la contestación de nuestro gobierno de que firmando el tratado y luego diciendo que no, me parece que no fue políticamente correcto. Él tenía que si firma el tratado, después ver cómo lo resolveríamos y no haberse pegado qué sé yo, entre comillas, la vacilada de decir yo no lo voy a hacer. Francisco. Bueno, yo en primer lugar creo que no nos van a echar porque no pueden. Es otra cosa que nos marchemos nosotros. Bueno, yo quiero diferenciar una cosa importante. Francisco lo dijo, lo de nación-estado, pero yo quiero diferenciar nación, estado y gobierno. Hay crisis que son de gobierno. Es decir, España tuvo una crisis, acordaros, que a lo mejor ya no nos acordamos, cuando Zapatero no se levantó ante la bandera estadounidense, que es una tontería para muchos, pero durante mucho tiempo tuvo consecuencias en la política con Estados Unidos, porque se castiga a un gobierno, no se castiga a un Estado. Yo creo que Europa sabe que el Estado español es un Estado occidental, europeo, y por tanto atlántico, y yo creo que eso no se va a romper. Otra cosa es que el gobierno de ahora no quiera gastar, pero el que venga después lo va a gastar, porque se va a tener que hacer porque estás en un club en el que se llegó a esa decisión. ¿Nos echan? No, porque España y este gobierno está cumpliendo con las bases militares, con todo lo que militarmente necesita Estados Unidos, que es el que la ocurrencia ha salido de su presidente actual, que dentro de unos años a lo mejor tampoco es el presidente. Paco, ¿nos echan? Yo, referenciando a mi tocayo, efectivamente al Estado no lo pueden echar, a la nación tampoco, y el gobierno es un indundi comparado con lo que se negocia en la OTAN. Frente a 2 o 3 personajes que de vez en cuando balbucean en los micrófonos, tenemos cerca de 20.000, 30.000 participantes militares en la defensa común, en las escuelas de doctrina de la OTAN, en los colegios de doctrina de la OTAN, NAVDECOL, etcétera, que están dejando un rastro. Y permíteme una personalización, cuando yo mandé un submarino en el año 99 en unas operaciones de la OTAN, sí. Al año siguiente, cuando fueron allí a la sala donde se hacía el debriefing de todas las operaciones, ponían mantente alejado del Marsopa del 99, o sea que éramos, seguíamos siendo guerreros del imperio. Muy bien. No nos echarán, no nos echarán. Hay unanimidad que no nos van a echar. Yo creo, bueno, mi opinión es que sí que nos echan. Pero bueno, más que nos van a echar pronto además, Buenos Trump. Como este lo va a pagar, porque cree que él es el gallito que hace lo que quiere, lo va a pagar y el otro va a decir, bueno, pues fuera. Pero bueno, no cuenta mi opinión. Así que hasta aquí llegamos. Gracias a los 4 por vuestra participación, por vuestras opiniones expertas e interesantes. Gracias a vosotros por seguirnos y buenas noches y hasta el próximo jueves a la misma hora. Adiós.